Entonces, ya habiendo hecho una pequeña introducción a lo que es un gradiente en el video pasado, en este vamos a dedicar a hablar de la derivada direccional, ¿sí? Tal es como una forma general de hacer derivadas parciales. Quiero que pensemos en lo siguiente. Nosotros tenemos una superficie de la forma z igual a f de x. Esta es la superficie, ¿sí? Que es la que está ahí sombreada en azul. Sobre esa superficie, pues se puede ubicar sobre un punto cualquiera. Entonces, este viene siendo nuestro punto cualquiera. Entonces, vamos a colocar aquí una coordenada a, b. Entonces, en ese sitio, usted puede, especialmente cuando vimos el concepto de derivada parcial, vimos que la derivada de z respecto a x era el. Si yo me muevo desde esa coordenada a, b, ¿sí? Hacia el eje x nada más, ¿sí? ¿Cuánto cambia z? O sea, si yo hago un movimiento de este tipo, ¿cuánto es el cambio en z? Esa era la pregunta. Cuando se hacía la derivada parcial respecto a y, era cuál es el cambio, ¿sí? Si hacemos un movimiento solo en y, ¿sí? ¿Qué tanto sube o baja la superficie? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si usted se ubica en ese sitio, de coordenadas a, b, y en vez de moverse hacia x o hacia y, decide moverse en una dirección diferente? O sea, hacer variaciones simultáneas de x y y preguntarse qué tanto sube o baja la función, ¿sí? O sea, moverse en esta dirección diagonal y preguntarse cuánto fue el cambio en z, ¿sí? Si bien este era el cambio en z debido a un cambio en x, un cambio en z debido a un cambio en y, este es un cambio en z debido a un cambio pero de un vector diferente, ¿sí? Que implica variaciones en x y probablemente también en y. Entonces, de eso se trata la derivada direccional, de buscar como respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando estemos haciendo el análisis, vamos a estar ubicados en el punto de partida. Entonces, vamos a colocar este punto de partida, o sea, nuestro inicio. ¿Sí? Y desde ahí se van a mover en la dirección de un vector. Mover esta dirección en la que me deseo mover va a estar dada por un vector u, que vamos a poder trabajarlo de forma unitaria, ¿sí? Y hay muchas formas en las que pueden darnos la información de u, ¿sí? Entonces puede que nos den las componentes de u, o sea que nos digan u es igual a 2i más 3j, ¿sí? Sobre raíz de no sé qué. O puede que nos den, en vez de esa información de las coordenadas, nos den un ángulo, ¿sí? Ese ángulo que normalmente dan hace referencia al ángulo medido con el eje x positivo, o sea, hace referencia a este de acá. Pero no significa que u esté en el origen, significa que u se va a trazar desde el punto del origen, ¿sí? Apuntando en la dirección. Entonces ten mucho cuidado con eso. Entonces vamos a hacer entonces, derivada direccional. Entonces, la derivada direccional de una función z por f de xy en la dirección del vector unitario u, en la dirección del vector
unitario u. ¿Sí? Entonces, ese vector unitario, recuerden que lo vamos a estar escribiendo como u igual a coseno de teta en i más seno de teta en j. ¿Sí? Está dada por. ¿Sí? Y es el concepto de la derivada, el concepto fundamental de la derivada. Entonces es derivada direccional de la función f de xy es igual a límite cuando un delta tiende a 0 de la función evaluada en x más un delta de x, y más un delta de y, estamos en el punto final, menos la función evaluada al comienzo, que es x, y, sobre la variación. Ese es el concepto de la derivada, modificando simultáneamente x y y. Acá no hay ninguna constante. Entonces, derivada direccional es igual al límite cuando h tiende a 0. Y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, f de x más, y entonces el delta, ese delta de x, va a estar dado por h coseno, el delta en x, mientras el delta en y estaría dado por h seno de teta, menos f de xy, ¿sí? Sobre h. Ese es el concepto, ¿sí? Y nos dice qué tanto cambia. Entonces, si realmente lo que nos va a estar diciendo es, entonces, la tasa de cambio de f, o sea, z, de z, en la dirección dada por el vector u. O sea, cuando me muevo hacia u, la tendencia que marca a subir o que marca a bajar, ¿sí? De cuántas unidades es. Entonces, para hacer un poquito más clara la parte de por qué coseno y seno, es porque el sistema, el plano tridimensional visto desde arriba, o sea, donde solo van a colocar acá el eje x y el eje y, ese vector u, ¿sí? Entonces, imaginemos que estamos analizando este caso, esta superficie. Entonces, por acá va a estar el punto de análisis, x, y por acá va a estar el vector u. Ese sería mi vector unitario u. Entonces, lo que hacen es que transportan ese vector hacia acá, ¿sí? Hacen la medición del ángulo, el ángulo θ, y dicen que al moverse sobre este, acá sería, para hablar de x, sería, si esto mide h, entonces sería h coseno, ¿sí? Para hablar de la variación en y, sería h seno de θ. Entonces ese θ se está midiendo con el eje x positivo. Entonces, pero ya llegando a la parte de matemática, de cómo lo vamos a calcular, nosotros haremos lo siguiente. ¿Sí? Entonces, cálculo de la derivada direccional, ¿sí? Entonces, z es igual a f de x y, es una función diferenciable, x y y, de x y el vector unitario es coseno de θ en i más seno de θ en j, y que ya es unitario, por supuesto. Entonces, la derivada de dirección se calcula como un producto punto, como calcular el gradiente y proyectarlo sobre el vector de dirección. Entonces, para nosotros, entonces, ejemplos. Entonces, encuentre la derivada direccional de la función. Entonces vamos a colocar
f de xy, ¿sí?, igual a 5x al cubo y a la 6, ¿sí?, en el punto menos 1,1, ¿sí?, para un teta igual a pi sextos. Entonces nos queda de la siguiente manera. Como ya tenemos nuestra función f de xy igual a 5x cubo, podemos calcular el gradiente. Entonces, el gradiente de la función sería, entonces, 15x cuadrado y a la 6 en y, que es la derivada respecto a x, más 30x cubo y 5 en j, que es la derivada respecto a y, se evalúa. Entonces el gradiente hay que evaluarlo en la coordenada menos 1,1. Entonces nos daría 15 factor de menos 1 al cuadrado por 1 a la 6 en y, más 30 menos 1 al cubo por 1 a la 5. Ya tenemos un gradiente en ese punto de 15y menos 30j. ¿Sí? En lo de la dirección, en la parte de la dirección que vamos a escribir acá en azul, para la dirección, lo que nos están diciendo es que teta es pi sextos y que está medio respecto al eje x positivo, entonces que u tiene coseno de pi sextos en y más seno de pi sextos en j. O sea que u es igual a raíz de 3 sobre 2 en y más un medio en j. ¿Sí? Y nuestro gradiente, nuestra derivada direccional, es igual a el gradiente de la función producto igual 15 y menos 30j producto punto raíz de 3 sobre 2 y más un medio de j. Entonces sería 15 raíz de 3 sobre 2 menos 15. Esto es 15 factor de raíz de 3 sobre 2 menos 1, que es aproximadamente menos 2,01. Aproximación. Entonces, ¿qué significa ese valor de menos 2,01? Entonces, significa que entonces, cuando estamos ubicados en este punto que tiene coordenadas menos 1,1, ¿sí?, y nos movemos en la dirección del vector unitario, que es la que está señalada ahí, ¿sí?, la tendencia sobre la superficie es a bajar 2,01 unidades. ¿Sí? Eso es lo que significa para nosotros ese valor que está ahí. ¿Sí?
Entonces sí, o sea, no se vayan a ubicar ustedes. ¿Sí? Entonces acá está el sistema de coordenadas, entonces imagínense, por acá está el eje X. Pues esto es el eje X. De que viene el eje Y. Entonces esto es el eje Y. Este es el eje X. ¿Sí? Estamos ubicados en la coordenada -1. ¿Sí? Y nos movemos en la dirección del vector unitario. Entonces, ese valor de pi sextos, ¿sí? Recuerden que son 30 grados. ¿Sí? Entonces ese vector unitario que nos estaba mostrando ahí es un vector así, acá 30 grados, ¿sí? Medido respecto a este. Entonces, esa es la dirección que estamos tomando. No significa que arranquemos en el origen, arrancamos en el punto de análisis que es -1,1. ¿Sí? Entonces, si se mueve en esa dirección, la tendencia es a bajar. ¿Cuánto? 2 unidades, 2.01 unidades. Vamos a dejar eso por acá. Y vamos a borrar todo esto. Que pues es una explicación que... Ahora quiero mostrarles eso mismo, pero en 3D. Entonces fíjense que esa es la superficie en el espacio tridimensional y cuando ustedes ven el vector apunta hacia abajo. Si movernos en esa dirección sobre la superficie era como ir en una bajada, una bajante. ¿Sí? Entonces ya estamos calculando, ¿sí?, variaciones de la altura en la superficie, no moviéndonos sobre solo X ni sobre solo Y, sino estamos moviendo en diagonal. Esta vez era una diagonal que marcaba un ángulo de 30 grados con respecto al eje X positivo. ¿Sí? Ahora a ustedes les queda de tarea, ¿sí?, hacer el siguiente ejercicio y de preferencia hacer el esquema. Entonces van a trabajar la función. Entonces tarea. Aquí. Entonces da z igual a 2x cuadrado menos 3xy más 2y, ¿sí?, hallar la derivada direccional de la función, pero lo quiero en el punto 1,2. Donde u es un vector que forma, entonces, teta, y coloquémosle que esto es 40 grados con el eje